¿Qué es esto de los días? Pues voy a dar lectura rapidísimo de un par de versículos para entrar en contexto. Versículo 5 del capítulo 14 de Romanos en el que estamos. Uno ciertamente considera un día superior a otro día, pero otro considera igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente de si guarda o no guarda Shabbat. No, esto no nos dice el versículo. Nos está hablando de días, pero no nos está hablando de un día concreto, ni muchísimo menos nos está hablando de días señalados, de días solemnes o de los Moedim, de las festividades del Eterno, ¿no? ¿De qué nos está hablando el capítulo entero? Volviendo al contexto. Empieza el capítulo hablándonos de los débiles en la fe, y los débiles en la fe son aquellos que tienen problemas con la comida. El capítulo va a desprenderse de la comida y luego saltan días. ¿Qué tienen que ver estos días con la comida? Pues bien, es importante que no nos salgamos del contexto y que entendamos que estos días están hablando de la comida. Comenzamos de allí para analizar de qué días nos está hablando estos pasajes. Vamos a empezar por partes. Pablo, hablando de la comida, va a decir: uno ciertamente considera un día superior a otro día, hablando de la comida. Hasta aquí, otra vez, ¿está hablando del Shabbat? No. ¿Está hablando de los días señalados? No. ¿Está hablando de los Moedim? No. En ningún momento. Es más, el mismo versículo 6 nos va a ayudar a volver al contexto. ¿De qué nos está hablando? El que tiene en estima, crino en griego, literalmente juzgar, el que juzga un día, lo juzga para el Señor, y el que come, come para el Señor. ¿Cuándo? En ese día que tiene por estima, o en ese día que juzga que es adecuado comer. En otras palabras, el que juzga que un día es apto para comer, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come. Y el que juzga que ese día no es apto para comer, no come y da gracias a Dios. ¿Qué pasa? Que lamentablemente en contextos protestantes han sacado el versículo 5 al aire y lo lanzan. Uno ciertamente considera que un día es superior a otro, pero otro considera igual todos los días. Cada uno está plenamente convencido en su propia mente. Fin. Pero el mismo versículo 6 nos vuelve a decir: hay un momento, estamos hablando de la comida. Así que el que tiene por estima un día, el que juzga un día, para el Señor tiene en estima ese día, y el que come, para el Señor come. O sea, un momento, está hablándonos de un día y luego nos está hablando de la comida. La Biblia misma nos está relacionando para que entendamos que Pablo está hablándonos de días que en este contexto histórico están siendo objeto de debate para comer o no comer. Entonces, dicho de otra manera, el que juzga un día apto para comer, para el Señor juzga ese día y para el Señor come. Y el que juzga que ese día no es apto para el Señor se abstiene de comer en ese día. ¿Por qué se desarrolla este conflicto y qué argumentos hay? Vamos a explorar esto a detalle y vamos a entender que esos pasajes están hablando del ayuno. En este punto de la historia se ayunaba hasta 3 veces por semana. Y aquí te pregunto, hermano querido, ¿cuántas veces estás ayunando tú, hermano, hermana, por semana? Bueno, se ayunaba hasta 3 veces por semana. Pero no solo esto, sino que además existían días concretos de ayuno, según cada grupo religioso. Y este era el debate, y este es el debate que Pablo está exhibiendo con una conclusión bíblica. Si ayunas, para el Señor ayunas. Si no ayunas, para el Señor no ayunas. Pero nadie debe de juzgar el si lo haces o no semanalmente, el si lo haces o no cada lunes o cada viernes, o si se puede ayunar después de Shabbat o no, o antes, si se puede ayunar antes de Shabbat o no. Y es que estas eran las normas religiosas que no tienen fundamento bíblico y que estaban en debate. Sin embargo, estas normas eran el motivo de la exposición de Pablo. Debatían entre qué día, según cada grupo religioso y según cada lente religiosa, se debía ayunar y qué día no. Y determinaban que ese día debía ser de ayuno o no.
Y esto lo vamos a ver con argumentos históricos. Pero primero vamos a ver un par de argumentos bíblicos para poder argumentar esta conclusión a la que Pablo está llegando. Hablamos de que existían ayunos semanales. ¿De dónde sacamos esto? Y eso provocaba el conflicto para determinar qué día era apto y qué día no era apto para ayunar semanalmente. La Biblia nos dice, ahora mismo vamos a ver la fuente, que al menos los fariseos ayunaban 2 veces por semana. Por lo menos los fariseos ya ayunaban 2 veces por semana. Y eso lo dice la Biblia. Lucas 18, del 9 al 14. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo, y continúa el versículo. Ya aquí tenemos un precedente. Los fariseos ayunaban 2 veces a la semana. En este pasaje los fariseos ya tenían un claro conflicto con el ayuno. ¿Por qué? Porque luego los fariseos y los saduceos van a plantearle a Yeshua: nosotros ayunamos 2 y hasta 3 veces por semana y tus discípulos no ayunan. Y si ayunan, ni siquiera están ayunando en los días que nosotros hemos determinado que se debe de ayunar. Entonces podemos ver que ya hay un conflicto con el día en el que se debe de ayunar o no. Y este conflicto es trasladado a los discípulos. Los discípulos posiblemente ayunaban 1 vez a la semana, pero el conflicto de los fariseos era que debían de ser 2 días a la semana en los días señalados. De ahí que Pablo mencione: si comes, para el Señor comes, y si no comes, para el Señor ayunas, para el Señor te abstienes. Pero no solo esto, también existían leyes orales y tradiciones que regían otra vez los días en que se podía ayunar y los días en los que no se podía ayunar. Mientras que los saduceos llevaban una cuenta de días, los fariseos llevaban otra cuenta de días, y por eso está el debate servido aquí en este capítulo. Mientras que unos juzgaban el primer día de la semana como no apto para el ayuno, hablando del domingo, otros grupos religiosos no tenían problema con ayunar el domingo, el primer día de la semana, pero tenían problemas con ayunar un día antes de Shabbat, el viernes. Y la mayoría de los grupos coincidían en no ayunar en Shabbat. De ahí que Pablo diga: uno juzga igual todos los días. ¿Para qué? Para ayunar, para comer. Pero otros tienen por estima ciertos días. ¿Para qué? Para ayunar. Mateo 9:14. Porque nosotros, hablando de los saduceos, y los fariseos ayunamos a menudo, y en cambio tus discípulos no ayunan. Nuevamente, esto refleja la problemática que había entre los grupos religiosos con el ayuno. Es algo que ya se venía arrastrando desde la época de Yeshua. El debate de este capítulo se trata sobre la comida y el ayuno, no sobre el cerdo, no sobre el Shabbat. Se trata sobre la carne y el ayuno, la carne que es bíblicamente permitida. Veamos pasajes históricos del tratado de Ta'anit, de la Mishnah y del Talmud, que nos va a ayudar también a argumentar esto con la historia, la prohibición y el celo que tenían grupos religiosos de ayunar un día u otro, y que no veían con buenos ojos ayunar cualquier día. ¿Ok? Esto no es bíblico. Pablo está diciendo justamente que esto no es bíblico. De repente alguien me esté dando yo a entender mal, o alguien está entendiendo lo contrario. Esto no es bíblico. La Biblia no nos dice que debemos ayunar los viernes o los domingos. No, la Biblia nos dice que debemos ayunar, sí, y concretamente hay un ayuno anual, caiga cuando caiga. Pero estos grupos religiosos empezaron a poner, según su interpretación, empezaron a filosofar que el viernes no se debía de ayunar porque voy a llegar muy cansado a Shabbat. Pero luego otro grupo religioso decía: no hay problema con ayunar el viernes, el problema es ayunar el domingo, porque salgo de la fiesta y estoy ayunando y llevando mi carne, porque eso es el ayuno al luto y al cilicio. Entonces el problema no es ayunar el viernes, el problema es ayunar el domingo. Y este es el debate que Pablo está aclarando. Da igual cuando ayunes. Si lo haces para Dios lo haces, y si no lo haces para Dios, no lo haces. Tratado, como decía el tratado Ta'anit en la Mishnah, capítulo 4, nos dice lo siguiente, hablando sobre el ayuno en la escasez de lluvia. Comenzaban las personas en forma individual, no comunitaria,
los eruditos de la Torá a efectuar 3 ayunos semanales, lunes, jueves y lunes, por falta de lluvias. Si tú querías ayunar por falta de lluvias, no podías ayunar un martes, tenías que ayunar un lunes o un jueves. No podías ayunar otro día porque bajo la lente religiosa esto no era permitido. Y Pablo va a decir que en realidad da igual. Mishnah capítulo 3, en el mismo tratado: tampoco ayunan en el primer día de la semana para no pasar del reposo y del regocijo al esfuerzo y al ayuno de inmediato y que muriesen. También en el mismo tratado: la víspera del sábado no ayunaban, hablando del viernes, en honor del día, para no entrar en el día de reposo, hablando del sábado, hambrientos y cansados por el ayuno. Esto nos indica con total claridad que había conflicto en los días de ayuno, y de allí, nuevamente, Pablo dice: uno juzga diferentes los días. ¿Para qué? Para ayunar. Otro juzga iguales todos los días y ayuna cuando quiere. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día para ayunar, lo hace para el Señor. El que no ayuna el primer día de la semana, para el Señor no lo hace. Y el que hace caso del día para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que ayuna el primer día de la semana, lo hace para el Señor. El que no hace caso del domingo porque cree y está convencido que no hay ningún conflicto bíblico para ayunar el domingo, aunque salga de Shabbat, para el Señor ayuna. Y el que no ayuna, para el Señor no ayuna. Que sea Dios el que juzgue si ayunar ese día era bueno o no, porque para el Señor está ayunando. Entonces, esto es lo que se está planteando, no tiene nada que ver con el Shabbat. Y luego, la relevancia de juzgar llega a nuestro entorno, de que ni siquiera sabemos de lo que se está hablando y estamos juzgando. No hay que guardar Shabbat. Sí, hay que guardar Shabbat. No, hay que ayunar comiendo solamente frutas y verduras. No, ni siquiera sabemos de lo que se está hablando y nos atrevemos a juzgar. El que come, para el Señor come. El que ayuna en determinado día, para Dios lo hace, y sea Él el que juzgue. Y ciertamente, aunque tú juzgues, no vas a ser tú el que determine la sentencia, sino ciertamente vive Jehová, que Yeshua HaMashiach será quien dicte la sentencia por encima de lo que tú quieras decir. Porque hay una sola sentencia determinada en esta tierra, y es la Biblia. Hay un solo estándar, y es la Biblia. Si tú te sales fuera de eso, como estos grupos religiosos, para determinar un día u otro para ayunar, y te atreves a juzgar al que lo hace por tu filosofía, dice la Biblia que con esa misma vara serás medido. Que no seamos nosotros los que caigamos en juzgar a nuestros hermanos por nuestras interpretaciones. Amén.